que sería óptimo empezar ya la sesión de hoy. Para ello tenemos un expositor invitado que va a tratar específicamente el tema de la situación minera, el compañero es especializado, y para ello yo cedería la palabra a la compañera Rosalía, que va a hacer las presentaciones de rigor del compañero. Muy buenas noches a todas y todos. Primero, no sé si son casualidades, pero la primera presentación que puedo hacer de Vladimir es que ha sido mi asistente en la Asamblea Constituyente. El compañero es Vladimir Díaz, él es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, es estudiante de sociología, investigador en minería y también ha trabajado en el CEDI. Básicamente puedo decir eso. La ponencia que le toca al compañero es sobre minería, entonces vamos a pedirle pues que pueda comenzar la exposición. Primeramente, muy buenas noches a todos ustedes, compañeros. No sé si me permiten no utilizar el micrófono, a ver si se escucha, ¿no? Bueno, para mí es un agrado estar esta noche con todos ustedes. Como ya dijo Rosalía, yo he trabajado en el CEDIR algunos años como investigador de minería y ese es el tema que he estado estudiando en los últimos tiempos. Yo agradezco la invitación que se me ha hecho para compartir algunas ideas con ustedes esta noche. Entiendo que aquí muchas personas estamos más o menos izquierdas más arriba, izquierdas más a la izquierda, izquierdas más al centro, pero más o menos estamos en el mismo lugar, así que me voy a tomar la libertad de acentuar algunos aspectos que usualmente no prefiero hablarlos con insistencia en otros ambientes, con el ánimo de discutir críticamente algunos rasgos de la minería nacional. Lo que yo voy a hacer es, no me da tiempo de hacer un balance general del sector que implicaría analizar la estructura y analizar los impactos de la minería sobre otros sectores económicos o sus impactos sociales o ambientales, ¿no? Esa sería una discusión muy larga, ¿no? Lo que yo me voy a enfocar en esta noche son el contexto en que se ha desarrollado la minería en los últimos años, las políticas del gobierno al respecto, cómo y en qué medida más o menos han cambiado respecto a las características que tenía la minería en los años 90 y cuáles son más o menos las perspectivas que tiene el sector en los próximos años, ¿no? Pero les presento esto con un ánimo de que podamos debatir, ¿no? Porque creo que este sector, a diferencia de lo que ocurre con hidrocarburos, es un sector que tiene altas implicaciones de carácter social y también de carácter ambiental, ¿no? Es un sector que emplea a muchísima gente y que moviliza recursos de diferente manera. Bueno, hecha la introducción, lo primero que quisiera insistir es el contexto en que se ha producido el gobierno del MAS y las políticas del MAS en el sector minero. Y este está caracterizado esencialmente por un boom de los precios internacionales de las materias primas. Esto sí se ha vuelto algo así como un lugar común dentro de las discusiones en hidrocarburos y en minería. Sin embargo, no deja de tener su alta importancia, ¿no? He escogido algunos precios, algunos registros históricos de los precios de los minerales más importantes que produce y exporta el país, para tener una idea del marco histórico en que se mueve, ¿no? En la actualidad, Bolivia produce una serie importante de minerales. De ellos, de una veintena y tantos de minerales, los más importantes por el volumen o por el valor son, en la actualidad, el zinc, la plata, el oro, el estaño y el plomo. En esos 5 minerales se concentra el grueso del valor de producción y exportaciones mineras del país, así como los mayores volúmenes de producción, ¿no? Así que lo que les voy a mostrar son los precios de estos minerales justamente, ¿no? El marco histórico es de 1980 al año 2012. Por cierto, van a disculpar que esté presentando en Excel,
no me he dado el tiempo de hacer una presentación por algunos problemas familiares que actualmente estamos cruzando. Estos son los precios, por tanto, para ese periodo de 30 años bueno, para un periodo de 30 años, ¿no? Si se fijan el punto de arranque, en el caso del zinc, tenemos un precio de un poco menos de 40 centavos de dólar por libra fina, ¿no? Y más o menos hasta, esto va a ser la constante que vamos a ver, hasta el año 2004, 2005, 2006, el precio en general no había sufrido variaciones significativas, ¿no? Evidentemente ha habido altas y bajas, pero en un marco histórico las variaciones son más o menos dentro de ciertos rangos, ¿no? Ni muy abajo ni muy arriba. Estos son los precios, digamos, de un ciclo de estabilidad económica que ha vivido la economía internacional durante este periodo. Lo que tenemos a partir de aquí es un periodo excepcional de precios internacionales que, como ya estaba mencionando, corresponde no solo a minerales sino a hidrocarburos, y que su causa central está asociada con la demanda de materias primas que tiene la principal, o la que viene a base de la principal economía del mundo, que es China. Este periodo de auge de los precios de las materias primas está directamente relacionado con el auge y el desarrollo de la economía china. China es un gran demandante de materias primas, es un productor gigantesco de minerales y a su vez es un gran demandante de minerales. La razón del aumento de los precios de los minerales, por tanto, se debe en esencia a la demanda china. Por tanto, después del año 2004 los precios han disparado, han superado los precios promedio de los años de estabilidad. Y en el caso del zinc, el precio promedio anual ha llegado a superar casi $1.50 la libra fina, ¿no? Que si comparamos con los menos de 40 centavos significa el triple del precio, ¿no? Esto es un elemento muy importante a considerar. Veamos otro caso. Esta es la misma curva de precios para el caso de la plata. El punto de partida en 1980 son un poquito más de $20, en este caso la onza Troy. El periodo de larga duración, de la misma manera se incluye el 2006, en este caso el 2008-2009. En el periodo largo ha estado rondando más o menos los $5 la onza Troy, ¿no? Pero en los últimos años el precio ha escalado en forma muy significativa y el precio pico llegó a superar, el precio pico anual llegó a superar los $35 la onza Troy. De los $5 que estaba más de 10 años, alrededor de 15 años, en un año hemos llegado a superar los $35, ¿no? Ha habido en algunas semanas que la plata llegó a superar los 40 y tantos dólares la onza Troy, ¿no? Precios realmente respetables, ¿no? Este es el caso del oro. Nuevamente es la misma tendencia, en esencia es la misma tendencia, ¿no? $600 la onza Troy, 1980, alrededor de $400 más de 15 años, 2004, 2005, 2006 se dispara el precio y asciende a más de $1.600 en los últimos años. El último caso que me parece importante, el caso del plomo es casi idéntico al del zinc, por eso no lo menciono. Es este otro, es el caso del estaño. La famosa crisis del precio del estaño en los 80, el precio promedio alrededor de $3 durante más de una década, y otra vez la misma tendencia, 2004-2005, los precios se disparan y llega el precio pico promedio anual a los $12 el año 2010-11. Recibiendo un poco la tendencia, lo que quiero mostrar con esto es que hay un contexto internacional que brindó mejores precios para las materias primas que produce el país, ¿no?
y que se ha reflejado de diferente forma, incrementando o haciendo más expectable la producción minera, vamos a ver en un momento, y por otro lado simplemente aumentando el valor de producción en los casos incluso en que la producción como tal no aumentó en forma significativa. Esta es la composición de las exportaciones totales del país. El verde son las exportaciones totales del país y está en dólares, corresponde a esta columna. La línea azul es el porcentaje que representa hidrocarburos y minería respecto a esas exportaciones y corresponde a esa columna, ¿no? Si nos fijamos, la tendencia de las exportaciones totales nacionales es una tendencia también creciente, más o menos paralela a las tendencias de los valores de los minerales que he mostrado. En el caso de los hidrocarburos, los precios de los hidrocarburos del gas natural y de los líquidos en general han sufrido la misma tendencia. Si se fijan, las exportaciones del país han sufrido un incremento bastante sustancial a partir del año 2005-2006, ¿no? De la magnitud que teníamos el año 2000, hemos llegado a 12.000 millones de dólares el año pasado, ¿no? Un incremento absolutamente drástico en la magnitud de las exportaciones. Y estas exportaciones, ya lo digo, están íntimamente vinculadas, el crecimiento de las exportaciones totales nacionales están íntimamente vinculadas con un empuje que le dan tanto el sector de hidrocarburos como el sector de minería. Esta es la participación de ambos sectores, ¿no? Para el año 2000, el 50%, un poquito menos del 50% de las exportaciones totales, de estas exportaciones, estaban compuestas por minerales y hidrocarburos, ¿no? Y la tendencia que se manifiesta en los años posteriores es que estos incrementan su participación. ¿Qué es el resto de estas exportaciones? ¿Y qué es el resto de estas exportaciones a la fecha? Son esencialmente productos agrícolas, ¿no? Soya, girasol, ¿no? Y algunos otros productos más. Es decir, la participación de hidrocarburos y minería se ha incrementado de manera sustancial. En el año 2000 comenzamos a exportar gas natural al Brasil y en el año 2004-2005 se comienza a producir ese boom de los precios. El efecto combinado de estos factores ha hecho claro esta tendencia de incrementar la participación de ambos sectores. Para el año 2012, el 50% de las exportaciones, nacionales estaban compuestas por hidrocarburos, esencialmente gas natural. En tanto, el 30% restante, el otro 30% estaba compuesto por minerales. El restante porcentaje está compuesto por esos productos agrícolas. ¿A qué voy con esto? No precisamente estoy de acuerdo con algunas tendencias que simplemente llaman a esto extractivismo, pero sí denota una tendencia histórica o la pertenencia de esto a una tendencia histórica, un patrón histórico que tiene nuestra economía nacional, que es la manera en que se inserta la economía nacional con el mercado internacional. El punto de arranque se dio en 1850 cuando comenzamos a ser productores nuevamente y exportadores nuevamente de plata, ¿no? Y desde entonces a la fecha nuestra manera de inserción con el mercado internacional, con la economía internacional, esencialmente ha estado ligada a la exportación de minerales, salvo un pequeño periodo en que a partir de los años 70 que los hidrocarburos y la agricultura tomaron un papel más importante que la minería. Casi toda la historia de Bolivia está ligada a una predominante importancia del sector minero en sus exportaciones y en sus ingresos, en las recaudaciones fiscales del gobierno nacional. Esta es una tendencia histórica del país, ¿no? Lo que quiero referirme con este pequeño periodo de 10 años, de 12 años, es que esa tendencia histórica de la formación económica del país es una tendencia histórica que se ha mantenido y se ha acentuado en alguna medida de manera importante en la actual gestión de gobierno por las circunstancias del mercado internacional.
Esto muy a la pasadita, para tener también una idea no solo de la magnitud del tema en términos monetarios, sino también en volúmenes, ¿no? Estos son volúmenes de producción de esos minerales que les comentaba. La línea roja pertenece al zinc. El año 1980 producíamos menos de 50.000 toneladas y fíjense el punto al que llegamos en los últimos años, en los últimos 5 años. Llegamos a superar las 400.000 toneladas. Siguiendo en esta columna, el estaño, fíjense, voy a ir aclarando quiénes son los actores en este caso. El estaño en la línea azul ha mantenido una trayectoria bastante estable. Ha bajado de las 27.000 hectáreas que se producían en el 1980 a un punto más bajo de 7.000 toneladas en 1987, y luego recuperado en forma leve y se mantiene abajo de las 20.000 toneladas del año 2002. Fíjense lo que se produce con el plomo. En los últimos años hemos llegado a producir 100.000 toneladas cuando antes no rebasábamos las 30.000 toneladas de plomo. En el caso de la plata, esa columna, porque la plata obviamente es un mineral escaso, producíamos un poquito más de 200 toneladas en 1980, y en los últimos años la misma tendencia ha subido de manera significativa y ha superado las 1.200 toneladas. Esta columna para la plata. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cuál es la tendencia de esos 4 minerales, en este caso que he seleccionado. 3 de ellos siguen el mismo patrón, ¿no? Que tienen una producción más o menos ligeramente ascendente durante un periodo de 20 años, más o menos. Y en los últimos años, 2007, 2008, hay un crecimiento sumamente drástico de la producción, ¿no? Lo que no ocurre con el zinc, con el estaño, ¿no? Lo que quiero notar con esto es lo siguiente: ¿quiénes son los que producen estos minerales? Y ahí vamos a ver, con eso vamos a ingresar a la estructura del sector. ¿Quiénes son los que producen en los minerales? ¿Alguien sabe si Comibol produce zinc en la actualidad? Zinc. ¿Tiene alguna mina Comibol donde ella por sí produce zinc? Bueno, desde el año pasado sí la tiene, que es Colquiri. Después de la nacionalización de Colquiri sí la tiene, pero Colquiri tiene una participación absolutamente marginal. ¿Quién es el verdadero señor o señora de la producción minera del país? Es la empresa minera San Cristóbal. Del total de 400.000 toneladas más o menos que se producen en los últimos años, alrededor de 200.000 toneladas son producidas por San Cristóbal, ¿no? Es decir, un poco alrededor de la mitad de toda la producción nacional de zinc. El resto de la producción, 40 y tantos %, es producido por cooperativas mineras, y una ínfima parte es producida por Colquiri Comibol, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Hasta antes del año pasado Comibol no producía nada de zinc, ¿no? En el caso de la plata, ¿Comibol produce en alguna mina plata? No es cierto. No produce ninguna mina plata. ¿Quién produce? Es nuevamente San Cristóbal. San Cristóbal, de las 1.200 toneladas que fue el récord de hace un par de años, produce 600 toneladas, alrededor de la mitad de la producción. El resto de la producción son cooperativas mineras. La misma pregunta para el caso de plomo. ¿Produce plomo Comibol en la actualidad? No produce absolutamente nada. Del total de las 100.000 toneladas que fue el récord de hace un par de años, de ese total 80.000 toneladas son producidas por San Cristóbal, ¿no? Estaño, ¿quién produce estaño? Guanuni, que es Comibol, ¿no? Y fíjense la tendencia más o menos histórica del sector de estaño. Y cooperativas mineras, ¿no?
De la producción nacional, mitad es estatal, mitad es cooperativas mineras. Lo que quiero resumir con esto es que dentro de los principales minerales que se producen en el país, esencialmente la empresa minera San Cristóbal es la controladora del grueso de la producción nacional de minerales. Y el inicio de la operación minera San Cristóbal el año 2007 coincide con el incremento de la producción total de minerales del país. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta caracterización de la producción? Es la mantención de los rasgos centrales de la estructura minera del país en el periodo neoliberal a la fecha. Este cuadro generalmente lo utilizo, este sí no me pertenece al ingeniero Espinosa, ex ministro de Minería, pero yo lo utilizo porque realmente es muy importante, ¿no? Esta es la participación total de los sectores mineros durante el periodo 1952-2009 respecto al valor total de producción minera nacional. 1952-2009. La línea azul es Comibol, la línea anaranjada son las empresas privadas llamadas medianas, y la línea pluma son las llamadas cooperativas y las empresas pequeñas, ¿no? Si se fijan en el punto de partida de la nacionalización de las minas, la tendencia es una caída constante, después de 1985 en especial, de la participación de Comibol. En general, en el neoliberalismo, la característica de Comibol es un carácter marginal dentro de la estructura económica de la minería, al punto tal que el año 2000 desapareció de Comibol como actor productivo, ¿no? Se cerraron absolutamente todas sus minas cuando se privatizaron por Quirib y Guanuni en el año 99-2000. Cuando se produce la cuasi nacionalización de Guanuni en el año 2002 y su final de nacionalización en el año 2006, el Comibol vuelve a ser un actor productivo. Pero la característica principal que hay que mencionar es que en los últimos años, pese a incluidas las nacionalizaciones, Comibol no es sino responsable de menos del 10% de toda la producción minera del país. Del total de los minerales que se producen de cualquier género en el país, menos del 10% corresponde a Comibol. La tendencia, por tanto, opuesta es que los sectores privados hayan incrementado su participación, en especial los sectores privados nacionales y extranjeros y las cooperativas mineras. Para ver en concreto cómo es la estructura del sector, estas son las principales operaciones mineras del país. Eso es en términos de valor, ¿no? Las principales empresas mineras del país son empresas transnacionales. No sé si se alcanza a leer, ¿no? No se alcanza a leer. Voy a leer. ¿Ahí se ve? Me van a decir por favor si no se alcanza a leer algo. Este es el total de las exportaciones. El total de las exportaciones mineras del país. Los datos nos analizan las empresas. Ahí se ve, ¿no? Esta es la tendencia que les decía. Fíjense el valor de las exportaciones mineras 2006, $1.072 millones.
En 2010, 2.400 millones de dólares. En 2011, 3.400 millones de dólares. Y en 2012, 3.800 millones de dólares. Esa tendencia hacia arriba que les decía. Durante los 90, las exportaciones mineras del país no superaron los 500 millones de dólares. Entre 1980 y el 2005. Y desde el 2016 se produce un salto significativo. ¿Cuáles son las empresas mineras más importantes del país en la actualidad? ¿Alguien conoce, a alguien le suena Sinchihuayra? ¿Qué se llamaba Sinchihuayra en 2005? ¿Cuál era el nombre de la empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada? Comsur era la principal empresa minera del país hasta el 2005. Más del 50% de todo lo que producía el país en minerales era producción de una empresa privada, Comsur. Comsur, como todos saben, se apropió por influencias políticas de las minas estatales, Bolívar, Conquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando huyó Connie del país, le vendió su empresa a un socio internacional que tenía, que era la empresa de Mark Rich, que es la actual empresa Glencore Xstrata, que es un conglomerado gigante de la economía mundial. Esta empresa, cuando compró la empresa Comsur, de inmediato se convirtió en la principal empresa minera del país. El año 2006, de los 1.200 millones que exportó todo el país, fíjense, estoy viendo con el cursorcito, 500 millones le pertenecieron a Glencore, es decir, el 47%. La mitad de todo lo que producía le pertenecía a una empresa extranjera. Y esto no ha cambiado en lo sustancial en los últimos años si consideramos la participación total de las empresas extranjeras. La participación de Sinchihuayra ha caído constantemente en los últimos años hasta mantenerse el año pasado en el 7%. Esto por varios factores, porque se le nacionalizó Colquiri, se le nacionalizó Vinto, pero fue sustituida en su rol como agente, como empresa clave del sector minero por Sumitomo, que controla la mina San Cristóbal. Como les decía, San Cristóbal inició operaciones en 2007 dentro de la gestión del presidente Evo Morales y de inmediato se convirtió en la principal empresa minera del país. Fíjense, en el año 2011, el pico que exportó solo San Cristóbal fueron $1.000 millones. Solo San Cristóbal exportó $1.000 millones, ¿no? Y su participación ha subido y luego ha bajado. Ahorita vamos a explicar por qué. Y en el año pasado se ha mantenido en el 21% de todas las exportaciones mineras del país. Core Mining se llama, ¿verdad? Core Mining opera en el Cerro Rico de Potosí. Ha iniciado sus operaciones en el año 2008. La empresa subsidiaria es Manquiri, la subsidiaria boliviana es Manquiri, y ha subido su participación o sus exportaciones alrededor de $200 millones para mantenerse en el 5% de todas las exportaciones mineras del país. Y la última en importancia es Pan American Silver, que también ha iniciado sus exportaciones y producción en el año 2008 y tiene una participación del 4%. Si nos fijamos nuevamente en las empresas que les estoy mencionando, salvo Glencore Xstrata, es decir, salvo lo que era Comsur, las otras tres empresas extranjeras más importantes del país, todas han iniciado sus operaciones dentro de la administración del gobierno de Evo Morales. Como ustedes recordarán, supuestamente el gobierno de Evo Morales significaba una amenaza para las inversiones extranjeras. Iba a nacionalizar el sector minero, así que las inversiones iban a escapar del país. Lo que ha ocurrido en realidad es absolutamente lo contrario. Las inversiones privadas y extranjeras en el país han registrado récords históricos en los últimos años. El pico más alto se registró el año 2008 cuando se invirtieron $400 millones privados transnacionales en el sector minero, ¿no? Y su consecuencia inmediata fue la presencia
mayoritaria y hegemónica de las empresas extranjeras en el país. Si nos fijamos ahora sí en el subtotal de estas 4 empresas, vamos a tener que la participación de estas empresas asciende en promedio al 50% de las exportaciones mineras del país para el periodo 2006-2012, 47% el año 2006, el pico es el año 2009, 65%, y baja al 37% el año pasado. Redondeando lo que quiero decir, en el sexenio último, en el sexenio de la administración del gobierno del MAS, las empresas transnacionales mineras son el sector hegemónico dentro de la producción y exportaciones nacionales. En promedio, el 50% de las exportaciones mineras son exportaciones de empresas transnacionales y específicamente de esas 4. Para esto voy a completar, aunque no voy a ahondar en este aspecto, con lo siguiente. ¿A qué se debe la caída de la participación de las empresas extranjeras? No es que hayan dejado producir menos, como ustedes han podido ver con el total de las exportaciones. Bueno, en este caso la nacionalización de Colquiri sí disminuyó un poco el volumen total de las exportaciones, pero es más que nada el incremento de la participación de las cooperativas mineras lo que ha modificado un poco el balance de las fuerzas dentro de los sectores mineros en el país. El año pasado, el año 2011, más o menos siguiendo esta tendencia de la línea Loma, las cooperativas mineras produjeron o exportaron el 30% de todo lo producido nacional, 10% Comibol y el restante de las empresas transnacionales. Pero esto se modificó absolutamente en forma sustancial el año 2012 a raíz de las exportaciones de oro, que son esencialmente controladas por cooperativas mineras. El año pasado había un cambio de importancia muy notable, que es que las cooperativas mineras se han vuelto en el principal actor de la minería nacional, desplazando en parte a las empresas transnacionales en el marco del boom que tenemos en los últimos años. El año pasado decía, el 50% de las exportaciones totales del país fueron exportaciones de cooperativas mineras, el 7% Comibol y el restante son las empresas privadas, principalmente transnacionales. Esta modificación del último año hay que tomarla como un carácter sintomático de la estructura del sector. Quiero resumir un poquito hasta aquí. La característica del sector minero en el neoliberalismo fue la anulación total y en algún momento la práctica anulación del sector estatal de minería. Esa característica de carácter marginal del sector estatal en el sector minero se ha mantenido en los últimos años en el gobierno del MAS. Esto es algo que hay que decirlo con absoluta claridad. El predominio en términos generales, en términos del periodo 2006-2012, le corresponde a las empresas extranjeras. Pero en el último reciente tiempo se está modificando un poco la estructura y no es el sector estatal debido a las políticas del gobierno que está recuperando espacio, sino es un sector privado igualmente el que está tomando mayor presencia en la estructura económica del sector, que son las cooperativas mineras. El verdadero beneficiado de la política económica minera del gobierno actual no es evidentemente el sector extranjero, transnacional, al que sin embargo no se le tocó más que por razones de conflictos que precipitaron algunas nacionalizaciones, como ahorita voy a comentar, sino es el sector privado también de cooperativas mineras. Como lo han reconocido las autoridades mismas, hay varias investigaciones al respecto. El sector de las cooperativas mineras es un sector que no tienen nada que ver con la denominación de cooperativas, sino que responde a una lógica de empresas privadas que se camuflan detrás del nombre de cooperativas.
El caso más importante es el de Unificada en el Cerro Rico de Potosí. Si fuesen cooperativas no habría relación asalariada, ¿no es cierto? Nadie contrataría a un trabajador de una cooperativa, ¿no? Lo que ocurre en el Cerro Rico es que una cooperativa tiene 15.000 peones, ¿no? Son un grupo de socios y los socios contratan 15.000 peones, ¿no? Esta es la cooperativa más grande del país. Y algo similar ocurre con muchas cooperativas. Este sector se le puede denominar de diversa manera, este sector privado de pequeños empresarios es el verdadero beneficiario de la política económica del gobierno. ¿A través de qué? Solo para mencionarlo, se podría hablar de cada uno en detalle. De financiamiento. Existe un fondo de financiamiento de la minería, el FOFIM, que es principalmente destinado para inyectar capitales al sector privado cooperativista. Dos, por medio de un sistema tributario que es beneficioso para el sector cooperativista. En general, los sectores estatal y privado pagan 3 impuestos. De esos 3 impuestos, solo la regalía minera es pagada por el sector cooperativista, además de otros beneficios y flexibilidades tributarias que le ha dado este gobierno en los últimos años. 3. La otorgación de áreas mineras para este sector. Hace unos años las cooperativas tenían 70.000 hectáreas en concesiones mineras, ahora tienen casi 400.000 hectáreas. Han multiplicado por un poco más de 5 veces sus concesiones mineras gracias a la política que privilegia eso, en ese sentido, el gobierno actual. Y así se pueden mencionar varios factores. Este sector privado, que es un sector que se hizo también de las minas estatales, esto hay que subrayarlo. Las principales cooperativas mineras operan en minas que eran nacionalizadas, les digo, el Cerro Rico, todas las minas del sur potosino, ¿no? Las cooperativas mineras son el sector fundamental gracias a una especie de beneficio que le da el gobierno actual y una prolongación incrementada de los beneficios que recibían en la época neoliberal. En la época neoliberal el foco de atención de la política minera eran las empresas transnacionales y para evitar problemas sociales a las cooperativas se les daba algún tipo de apoyo. Se generaron varios programas de emergencia, se les generaron para sostener en alguna medida las cooperativas. En el gobierno actual se ha volcado la torta. Las empresas transnacionales son toleradas y los verdaderos beneficiados son las cooperativas. A ellas se les inyecta con esos beneficios y además con diversos beneficios mucho más pequeños, por ejemplo los que se hacen con el programa de Google, las canchas, los coliseos o los ingenios, que en el último periodo el gobierno ha estado insistiendo mucho por razones esencialmente electorales. En esto quiero ser absolutamente claro y absolutamente sincero, como les dije al principio de la exposición. Realmente no acentúo con mucha drasticidad estos elementos en otros ambientes, pero hay que llamar la atención. El gobierno tiene una alianza cuasi clientelar con el sector de las cooperativas mineras. En algunos aspectos es absolutamente clientelar con las cooperativas mineras. El presidente Morales lo ha dicho con mucha claridad hace 2 semanas. De entre los aliados preferidos del gobierno nacional, las cooperativas mineras son un aliado de suma importancia. Él ha llamado un aliado natural y estratégico del gobierno actual, y las cooperativas en retribución a los beneficios que ha estado recibiendo de la administración actual ha expresado su total apoyo al proceso de cambio. Obviamente que se va a ser manifestado en los votos que van a venir en las elecciones del año siguiente y en la repartición de algunos cargos en el Ejecutivo y en el Legislativo, continuando una tendencia que se tiene en la actualidad. En la actualidad el sector cooperativista tiene varios representantes en el Ejecutivo del Estado. El principal es un viceministro en el Ministerio de Minería, y actualmente, bueno, Senco ha ganado otro viceministro quitándole a los trabajadores de Guanuni hace un par de semanas, y tiene en el legislativo una bancada de senadores y diputados cooperativistas, todos expresidentes o casi todos expresidentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, ¿no? Los ex aliados de Goni, ¿no?
Las cooperativas mineras esencialmente es un sector que apoyó en octubre, que apoyó un poquito antes de octubre del 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Igual por beneficios económicos, ¿no? Este mismo sector, que ha sido un sector que ha apoyado a base de favores políticos y favores económicos en los 90, es uno de a los gobiernos neoliberales, es uno de los principales aliados del gobierno de la gestión actual. Yo no me voy a extender, no sé cuánto he utilizado. No me quería extender mucho. Quería solo pelotear algunas cosas. Como les decía, hay muchas cosas que se podrían hablar, pero yo quería insistir en estos aspectos. La política del gobierno ha sido una política dirigida a estos resultados. En ningún momento, y esto lo quiero decir con absoluta claridad, en ningún momento, al menos en el sector minero, la política del gobierno se ha dirigido con énfasis a la recuperación y a la nacionalización de este recurso estratégico y de este sector estratégico. ¿Cuál es el documento oficial de esto? Es el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por Decreto Supremo del año 2007. ¿Qué establece el Plan Nacional de Desarrollo en aquella época? Que el gobierno iba a apoyar a las transnacionales, al proyecto de las transnacionales, y menciona clara y explícitamente el Plan Nacional de Desarrollo, a San Cristóbal, a Manquí, a las empresas que les he mencionado, al sector de las cooperativas, y decía a generar algunos proyectos para el sector estatal. Y en alguna medida eso es lo que realmente ha hecho. Ha apoyado a las transnacionales tolerándolas, ha apoyado al sector de las cooperativas poniendo recursos en el sector, y a regañadientes ha generado un sector estatal. ¿Por qué regañadientes? Y esta es la otra cara de la política minera del gobierno. Las nacionalizaciones no han sido fruto de un plan razonado, deliberado, de nacionalización del sector minero del país, sino han sido, al contrario, producto esencialmente de conflictos mineros que han precipitado las decisiones del gobierno. ¿Cuáles han sido esas nacionalizaciones? Huanuni, en primer caso, en 2006. Como les decía, Huanuni era prácticamente estatal desde 2002, cuando los trabajadores provocaron la intervención de la empresa extranjera cuando quebró en Inglaterra, y prácticamente ha funcionado desde 2002 al 2006 como una empresa cuasi social, porque era administrada por los trabajadores, cuasi estatal, porque el Estado no quería realmente hacerse cargo de la mina, hasta que se produce en octubre del 2006 el fatídico enfrentamiento entre trabajadores asalariados y cooperativistas en Huanuni. Como ustedes recordarán, el primer ministro de Minería del actual gobierno ha sido Walter Villarroel. ¿Quién era Walter Villarroel? Presidente de la FENCOMIN, de la Federación Nacional de Cooperativas, socio de una de las cooperativas de Huanuni en conflicto. La posición de una fracción del gobierno durante el conflicto fue a oponerse a la nacionalización que una fracción del gobierno había visto que era inminente tras el enfrentamiento luctuoso. Esa fracción se opuso a la nacionalización, y solo los 16 muertos que se cargaron en esos 3 días provocó al final que esta fracción fuese derrotada y se imponga la forzosa nacionalización del centro minero de Huanuni y la incorporación de los 4.000 trabajadores a la empresa estatal. La siguiente nacionalización es la de Vinto. Vinto pertenecía a la Tomsur y luego a esta empresa Glenco. La nacionalización de Vinto es una nacionalización forzada, en este caso sí, no por un conflicto, pero sí por una relación de orden técnico-económico. Ustedes saben que Vinto funde estaño. ¿Cuál es la principal fuente de estaño de Vinto? Huanuni. Es decir, lo que se hizo con la nacionalización es simplemente volver a armar el rompecabezas, el complejo productivo del estaño, la mina Huanuni más su fundición Vinto. Eso es lo que se hizo con la nacionalización, que sí fue positiva y que sin embargo se hizo sin hasta donde yo conozco, sin las auditorías necesarias para establecer lo que han denunciado varios diputados en la época de la privatización, que es la transferencia irregular de la fundición Vinto a manos privadas y finalmente a manos de Gonzalo Sánchez de Lozada. No se conoce de los resultados de si se hicieron
de esas tales auditorías. Sin embargo, algo sumamente importante es lo que dice la empresa Glencore sobre esta propia nacionalización. ¿Qué es lo que dice la Glencore? La nacionalización de Vinto no ha significado ningún impacto y pérdida económica para la empresa. Es decir, los de Glencore lo han tomado como algo que realmente no les afectaba al negocio. Este es un dato sumamente importante. La conclusión de la Glencore ha sido: nosotros vamos a seguir haciendo negocios en el país, porque nos quedan estas minas, y no hemos tenido pérdida material de la expropiación de Vinto. Esto, si nosotros tuviésemos acceso a la documentación que nos permite establecer las condiciones irregulares en las que se entregó Vinto, porque varios diputados establecieron que se entregó a precio de gallina muerta, entenderíamos por qué la empresa razona que no ha perdido nada. Compró a precio de gallina muerta y le expropiaron. Simplemente el negocio estuvo en la venta y la exportación de la producción de algo que compró en condición de gallina muerta. La tercera nacionalización, Colquiri. Antes fue Malcucota, ¿no? Malcucota. Como ustedes saben, Malcucota era un proyecto de una empresa transnacional canadiense, American Silver. La empresa no había entrado en producción, pero sin embargo había provocado un conflicto dentro de las comunidades. Los que conocen Norte Potosí coincidirán conmigo en que Norte Potosí es una zona absolutamente pobre. Tener una empresa transnacional que ofrece trabajos, beneficios de diversos tipos a las comunidades, explica naturalmente por qué las comunidades se dividieron a favor o en contra de la empresa según recibían o no beneficios de la empresa. Los comunarios que no estaban beneficiados de las ofertas de la empresa, de trabajos o de diversa índole, fueron los que se pusieron y marcharon contra la empresa hacia La Paz, no necesariamente exigiendo la nacionalización, es decir, entender nacionalización como pasar ese yacimiento a manos del Estado, sino como reversión del yacimiento para que ellos se vuelvan cooperativa. Yo he estado con mi compañera en Malcucota varias veces, hemos visto los documentos de constitución de la cooperativa minera que se hizo en Malcucota. La razón fundamental que tenían los comunarios, explicable absolutamente por la pobreza reinante en la zona, es que ellos querían explotar la mina, revertirla de manos de la empresa transnacional, explotar por su propia cuenta y generar ingresos para ellos. Absolutamente entendible la posición de la gente de la zona, ¿no? Cuando se produjo un muerto producto de la intervención policial, recién después de las marchas se precipitó la posición del gobierno. Uno puede leer la prensa de la época, ¿no? Mi compañero hizo un trabajo justamente sobre eso. La posición inicial del gobierno en el caso de Malcucota fue apoyar a la empresa transnacional. Se decía que queríamos mostrar seguridad jurídica frente a los inversores extranjeros. Solo el conflicto le hizo cambiar la posición al gobierno, solo el conflicto. Como les digo, eso se puede ver en las declaraciones oficiales que se hicieron por los personeros del Estado. Solo el conflicto le hizo cambiar de posición al gobierno y solo el conflicto precipitó la nacionalización de Malcucota. Ahora, se precipitó la nacionalización de una mina que difícilmente va a entrar en operación y que realmente al país, como país, no le interesa que entre en operación. Nosotros tenemos una cantidad de minas, más de 1000, y realmente no necesitamos apropiarnos, no necesitamos agujerear la tierra, por decirlo de una manera vulgar, para explotar más recursos mineros, sino que necesitamos es otro tipo de lógica de articulación de la minería con la industria, que es esto de lo que no voy a hablar el día de hoy, pero eso es lo que se necesita. Comibol de hecho no tiene la capacidad ni la tecnología para explotar Malcucota, así que Malcucota es un tema que en cualquier momento va a volver a estallar. Los comunarios, su esperanza legítima es: queremos trabajo, queremos beneficios para la gente, va a haber una explotación minera y nosotros queremos beneficios, ¿no? El momento en que Comibol demuestre que al final no va a poder avanzar con el proyecto, los comunarios van a volver a ponerse incómodos frente a la empresa, esta vez estatal, y se va a regenerar un nuevo conflicto. La última nacionalización, Malcucota, Colquiri. Como ustedes recordarán, tal vez este dato no lo conocen, el conflicto se generó
semanas antes de que durante el proceso de negociación de los nuevos contratos con Glencore Xstrata, con Sinchihuayra, el gobierno nacional estaba renegociando contratos con la empresa extranjera para las minas Bolívar, Porco y Colquiri. La inseguridad que tenía la cooperativa minera, que tenía un contrato con la empresa transnacional en Colquiri, es lo que provocó el conflicto. No sabía cuál era la situación en la que iba a quedar después de que se firme un contrato con el Estado, así que se puso sumamente tensa la situación en Colquiri y se produjo finalmente el conflicto. La empresa transnacional hizo algunas sesiones a la cooperativa, pero la magnitud del conflicto y la posición de los trabajadores que finalmente exigieron la nacionalización precipitó la nacionalización del centro minero de Colquiri. Y les repito, el gobierno estaba negociando en ese momento los contratos con la empresa transnacional para renovarlos. El gobierno estaba renegociando la renovación de los contratos de privatización de las empresas estatales. Esas son empresas estatales que fueron privatizadas por GONI. El gobierno lo que estaba haciendo con eso era relegitimar el proceso de privatización que se hizo en los 90 en favor de GONI, pero en este caso en favor de una empresa transnacional. A mí realmente me causó ira, les comento con absoluta franqueza lo que pasó esos días, o los días posteriores a que se produjo la nacionalización. Más o menos voy a tratar de reproducir lo que dijo el vicepresidente García Linera. García Linera, en ausencia del presidente Morales, promulgó finalmente los contratos estos de los que les hablo por las minas Bolívar y Porco unos meses después. Y dijo que se hacía una concesión al capital extranjero de la misma forma en que lo hizo en su tiempo Lenin al capital británico, si no me equivoco, ¿no? Él decía que había que hacer cesiones en alguna medida. Lo que significó en esencia con la revalorización de esos contratos fue la legitimación, la legalización de la privatización de las minas del Estado en favor de Gonzalo Sánchez de Lozada, sin que se hayan hecho las auditorías que establezcan responsabilidades o daños económicos que pudieron haberse hecho seguramente en contra del Estado, sin esas auditorías. A diferencia incluso de lo que se hizo en el hidrocarburos, que se hicieron las auditorías y se las puso bajo el escritorio, en el caso de minería no se hicieron las auditorías y se legitimaron los contratos en favor de la empresa extranjera. Al siguiente día de la promulgación de esta ley de aprobación de los contratos, ¿qué dijo García Linera? Él dice: vamos a investigar la oscura década de las privatizaciones que tanto daño le hicieron al país y encomendaba la creación de una comisión legislativa que iba a investigar la defraudación que se hizo a los intereses del Estado por las privatizaciones en los años 90. Eso lo dijo al siguiente día que hizo la legalización de los contratos de privatización. Fue entre el 2 o el 3 de julio de este año. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que yo creo, sinceramente, les vuelvo a insistir, yo vine a hablar con absoluta franqueza en este espacio. Hay un absoluto doble discurso dentro del gobierno de alguna fracción dentro de una fracción del gobierno tiene una actitud neoliberal. Son consecuentes neoliberales y la cabeza de la fracción neoliberal del gobierno está en el Ministerio de Economía, a la cabeza del señor Arce Catacor. Ese es el sector neoliberal y hay muchas manifestaciones de ese sector neoliberal dentro del gobierno nacional. En el caso de minería, lo que ha hecho el gobierno es algo realmente que va a quedar para la historia, que es que el gobierno que se dice progresista, que dijo en 2006 que iba a nacionalizar los recursos naturales, lo que ha hecho es continuar el proceso de privatización, relegitimar y legalizar la defraudación que se hicieron a los intereses del Estado en la época, palabras de García Linera, luctuosa y negra de nuestra historia nacional. Eso es lo que se hizo hace algunos meses. La continuación, y con esto voy a terminar, no quiero alargarme mucho más.
La política del gobierno es absolutamente coherente en esta política que yo les digo claramente neoliberal. Les decía, tolerar las empresas transnacionales, fomentar y promocionar a las cooperativas mineras y dejarlo en ciernes al sector estatal. Esto es lo último que les quiero mostrar. Este es el presupuesto de Comibol por fuentes. Yo compartí una entrevista con el expresidente de Comibol, el señor Héctor Córdoba, y algo que me pareció muy importante es que el señor Córdoba reconoció esto, que el gobierno nacional no le financió, no le está financiando a su empresa estatal, no le inyecta capital a su empresa estatal. ¿No? Este es un elemento fundamental. Este es el presupuesto total de Comibol. Este es lo que aporta el TGN, estos dos. 2005-2006, esto está en bolivianos. Son 1.300.000 bolivianos. Y fíjense en los demás años. El aporte del TGN a la empresa estatal: 0, 0, 0, 0, 0. Estos son donaciones, esto es el crédito. Aquí quiero hacer una salvedad. Sí hay un sector que sí está promocionado por el gobierno, pero no es el sector productivo, bueno, actualmente productivo. Y es una discusión que sí yo lo quisiera poner aparte, porque es un tema de discusión muy complejo. Es el tema del litio. Los recursos estatales vía Banco Central, una gran parte están destinados al proyecto de casi la totalidad del litio. Pero Huanuni, Colquiri y todo el resto del Estado no reciben nada del TGN, y lo que va del Banco Central va al proyecto de litio. Esto que dice recursos específicos son esencialmente los recursos que genera la propia empresa y el crédito del Banco Central para el proyecto de litio. Todos los recursos esencialmente generados por Comibol son recursos los recursos programados por Comibol son generalmente los recursos que genera por fruto del trabajo de producción y exportación de minerales. La conclusión, lo que quiero mostrarles es, salvando el tema del litio, les digo que hay que discutirlo aparte, solo, independientemente, salvando el proyecto de litio, que es un verdadero proyecto nacional y hay que apoyarlo. El grueso de la minería nacional, el grueso de la minería estatal, no recibe apoyo estatal, no recibe dinero, financiamiento estatal. Mientras las cooperativas están siendo beneficiadas con un fondo de financiamiento, el sector estatal, Huanuni, Colquiri y demás, han sido y están siendo dejados a su diestra y siniestra. ¿Cuál es el problema central de esto? Es que esto no va a durar. Esto no va a durar. Los precios internacionales cumplen ciclos. Lo que está haciendo posible este boom que tenemos en minería son los precios internacionales. Un factor determinante son los precios internacionales. El momento en que caigan los precios internacionales, se va a distorsionar la estructura minera, o mejor dicho, va a volver a su estado normal, que eso sería lo más preciso. ¿Quiénes son los que van a ser afectados en una circunstancia de crisis de los precios internacionales? ¿Qué quiere decir? Que cuando China deje de comprar como loco al mundo minerales, van a ser, en primer lugar, Huanuni y en segundo lugar las cooperativas. ¿Por qué? Palabras de las autoridades del Estado, de Comibol y del Ministerio de Minería. Huanuni produce su libra de estaño a $8. Cada libra de estaño que saca Huanuni le cuesta $8 producir. Fíjense nuevamente en los precios. Si produce a $8, fíjense, esto en los 90 era imposible, ¿no es cierto? Solo estos $8 que le cuesta ahorita producir a Huanuni es rentable con los precios que tenemos en la actualidad, con los precios boom que tenemos en la actualidad. El precio, si no me equivoco, en los días actuales está alrededor de $10 la libra fina. El momento que caiga el precio del estaño, Huanuni es inviable.
Guanuni, y quiero decir en concreto los 4.000 trabajadores que tiene Guanuni más sus familias. Hay varias salidas que puede tomar el gobierno. Hay algunas que creo que es la que me interesa más, una fracción dentro del gobierno. Una es la reducción de la planilla de Guanuni, una segunda relocalización en Pequeño, que eso es una posibilidad y que concuasa con la política que ha tenido el gobierno durante varios meses con respecto al centro minero de Guanuni. La segunda posibilidad es la recooperativización de Guanuni. Y hay una tendencia fuerte, en mi criterio, a este sentido. Hay intereses cooperativistas dentro del gobierno que creen posible la vuelta a la cooperativización del centro minero Guanuni. Y es porque el sistema de pago y de trabajo en Guanuni es, bajo la cáscara estatal, es todavía un sistema cooperativista. Esos salarios que ha denunciado el gobierno, ese tipo de administración, la forma de organización del trabajo son esencialmente cooperativistas. La mayoría de los trabajadores, de los 5.000, más de 4.000, casi 5.000 trabajadores de Guanuni son ex cooperativistas. No han perdido la lógica de ex cooperativistas en este periodo, sino la han incrustado dentro de la Comibol, y ese tipo de sistema de trabajo y la lógica que tiene Guanuni en este momento pertenece a la mantención de esa lógica cooperativista. Seguramente hay intereses dentro de los propios trabajadores actuales de Comibol de volver a las cooperativas, a la cooperativización de Guanuni. Este es un factor. El otro factor, la otra consecuencia, el otro riesgo del momento actual que vivimos son las cooperativas mineras. Las cooperativas mineras emplean más de 100.000 trabajadores en la actualidad. Guanuni 5.000, todo el sector privado 7.000, 8.000, y las cooperativas más de 100.000, 120.000 cooperativistas. El incremento que hemos visto en la cantidad de cooperativistas en los últimos años está directamente ligado con este boom. Como ustedes, estoy seguro, lo saben, hay un boom, la gente en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en Pando. Lamentablemente no nos puedo mostrar mapas de concesiones ahora, pero en el norte de La Paz hay un boom, hay un crecimiento. Todo el mundo quiere ser cooperativista en este momento, todo el mundo quiere invertir en las cooperativas mineras, porque es un negocio sumamente rentable con los precios actuales. Las cooperativas, como ellas mismas lo declaran con mucha claridad, solo son viables con estos precios extraordinarios, porque obviamente no tienen tecnología, su trabajo es rudimentario, tienen altos costos de producción. Nuevamente, el momento en que caigan los precios internacionales de los minerales que producen las cooperativas son inviables, no van a poder seguir trabajando. Y esto es algo que ya pasó varias veces en la historia nacional, no es algo que vamos a experimentar por primera vez. Hace no muchos años, periodo 2000-2003, como ustedes recordarán, todas movilizaciones de cooperativistas exigiendo planes de apoyo a los gobiernos de aquella época. Eso se va a replicar en una escala mayor en la coyuntura actual. En la medida en que otros sectores no tengan la capacidad de absorber el personal de las cooperativas mineras, de absorber esos miles de trabajadores, esos miles de trabajadores van a ser expulsados a la calle. Y en ese sentido sí se va a producir una relocalización de magnitud considerable. Este es el riesgo más importante que, en mi criterio, se cierne en el horizonte para el país y para la política minera del gobierno nacional. Creo que estos son los elementos más importantes a discutir. Yo he venido a hablar nuevamente, francamente, con ustedes sobre este tema. Creo que es importante discutir estos factores, la estructura del sector y la política, a dónde está orientada realmente la política del gobierno nacional en este sector, ¿no? En mi criterio, es un sector sumamente explosivo. No va a ocurrir lo mismo con hidrocarburos. Este tiene un sector social, tiene una connotación social demasiado fuerte, ¿no? Estos miles de familias que viven y están vinculadas a la actividad minera. Bueno, eso sería lo que quería presentar en alguna medida. Tal vez en otra oportunidad va a haber caso de hacer una exposición más de conjunto, ¿no?
Estos son los algunos elementos que yo quería presentar para la discusión. Gracias.